Nuevamente, bienvenido. Nos conocemos desde hace bastante tiempo. El doctor Francisco Noguera es economista de la Universidad de La Salle, con especialización en filosofía de la educación de la misma universidad y en el programa de alta dirección empresarial PADE de la Universidad de La Sabana, INALDE. Máster en administración de una universidad norteamericana y fue profesor de economía de la Universidad Sergio Arboleda y decano de posgrados de la Universidad de La Salle. Bienvenido, doctor Francisco Noguera. Bueno, realmente permítanme iniciar, y Samuel, excúseme que comience por darle un gran saludo a la educación privada del país y de Bogotá. Yo tuve la fortuna de ser secretario de Educación hace ya algún tiempo y en aquella época recuerdo mucho la importancia, aprendí la importancia que ustedes en la educación privada generan para Bogotá y para el país. Sin duda, los procesos de calidad de que tanto se habla, de pertinencia en educación, son jalonados por ustedes. Por eso, en aquel momento de mi vida, cuando fui secretario de Educación, a una edad temprana, cuando el primer alcalde fue elegido popularmente en Bogotá, en ese caso el doctor Andrés Pastrana, pues nos propusimos realmente tender puentes y vínculos con ustedes. Entendimos muy claramente que el servicio educativo no podía mejorar sin contar decididamente con ustedes y para que ustedes continuaran en ese proceso de jalonar, de ser la locomotora que necesita la educación en calidad, en pertinencia e información de docentes, se necesita también que sean apoyados. En aquella época, doctora Marta Serrano, que se encontraba por aquí, existía una figura para apoyarlos que se llamaba el caso singular. Y el caso singular había sido poco tratado, poco utilizado como mecanismo de subir por encima de las tasas de inflación las matrículas, y la norma preveía que solamente se podía hacer cuando realmente se justificara. Antes de nuestra llegada a la Secretaría había sido poco utilizada esa figura, pero le dimos un gran impulso. Yo recuerdo a la hermana presidente de CONACET en aquel momento, que fue la que primero me ilustró sobre ese tema y le dimos un gran impulso. Por eso, nuevamente encontrarme con ustedes, después cuando fui concejal de Bogotá también trabajé estrechamente con la educación privada, tuvimos la oportunidad de presentar varios proyectos para que a ustedes se les diera el tratamiento. Y celebro ahora, por lo que me decía la doctora Marta Yanet y todos los presidentes de la mesa, que la mesa de educación privada esté funcionando como una verdadera confederación. Es decir, que haya oportunidades de que los distintos presidentes se roten, pero que trabajen conjuntamente, porque antes se trabajaba un poco por separado. Fue un proceso que vi yo iniciar de trabajar conjuntamente y que traté de apoyar también, pero ahora veo que es una realidad. Sigan por esa ruta, conviertan esta mesa de la educación privada en el verdadero interlocutor con las secretarías de educación regional que tengan ustedes en los municipios que son certificados, que tengan también secretarías de educación municipal, pues aprovechen esa mesa, el conocimiento de la mesa, pero también que el Ministerio de Educación, cualquiera que sea su tendencia, y cada vez que llegue un nuevo ministro, tenga el referente de conversar con ustedes para que se puedan formular esas políticas públicas educativas que tanto necesita el país. Yo estoy convencido de eso, de que la educación privada debe continuar en ese pedestal y debe ser entendida y fortalecida en su gestión por los distintos organizaciones estatales. Lamento que a veces ustedes sufran los enormes golpes que vienen sufriendo en materia de impuestos territoriales y nacionales. Recuerden, y lo hablábamos ahora con el doctor Samuel en privado,
que los entes municipales, es decir, consejos y asambleas, son autónomos y la Constitución prevé que los impuestos locales solamente pueden ser determinados al interior de esas corporaciones. Es decir, el Congreso no puede saltarse esa competencia de los consejos y de las asambleas, pero eventualmente sí, por supuesto, desde el Congreso puede formalizarse las políticas o inducir las políticas que se den a nivel local a través de los debates que se pueden formular desde allí. Me encanta que Samuel sea el compañero de conversatorio hoy, porque es un joven muy dedicado a la actividad pública, tiene una vocación, yo lo conozco porque nuestras familias son muy cercanas desde hace mucho tiempo, y realmente el doctor Samuel se ha distinguido por tener esa vocación de servicio y de trabajar por lo público desde muy temprano, como lo hizo su abuelo y como lo ha hecho también su padre. De manera que estábamos conversando con él ahora les va a hacer también incluso una propuesta particular muy importante. Me parece que ahí se pueden también formular muchas políticas y muchas iniciativas a través de él en el Congreso y de los congresistas que ustedes conozcan, en particular en sus distintas regiones. El 3 de octubre, después del aplazamiento en razones de que el gobierno nacional no quería perturbar su campaña por el sí, no quería hacerlo, nos ha anunciado desde ahora el ministro de Hacienda y el presidente que va a haber una gran reforma tributaria. Pues bien, en esa reforma tributaria hay que buscar que la mesa, y con la ayuda de los que queremos apoyar a la educación privada, y me ofrezco decididamente ad honorem, sin cobrar ni un solo centavo por esa gestión, apreciados presidentes, podemos estar pendientes de los debates que se presenten en el Congreso para que se formulen algunas cosas que, por ejemplo, atando la tasa de tributación que ustedes tengan a la calidad que ustedes ofrezcan, puedan tener también algunas reducciones en materia tributaria. Porque es que el componente de ingresos de ustedes es bastante rígido. La educación privada fundamentalmente deriva sus impuestos, y así está vigilada también en caso de que no lo hiciera, de los ingresos de matrícula. Ingresos de matrícula que además han estado mermados, y recuerdo yo los debates que hicimos en el Consejo y en la Secretaría de Educación, mermados por famosas tutelas que los afectaron enormemente a ustedes en los recaudos de los ingresos por matrículas, porque recuerden que en muchos casos las tutelas llevaban a exonerar de pago y ustedes no tenían mecanismos coercitivos suficientes para poder obligar a los morosos a pagar. Cosas como esa, y que estén atadas, es decir, que ustedes tengan una mayor libertad en el manejo de sus recaudos por ingresos de matrículas, y que además tengan unos incentivos tributarios suficientes para poder paliar, por ejemplo, los efectos del impuesto predial en las distintas regiones, que en Bogotá está insostenible. En Bogotá, un colegio como este, de semejantes instalaciones, que podría ser ejemplo de cualquier lugar del mundo, en Londres, en Nueva York, en Boston, en fin, pues realmente está con unas afectaciones tributarias por manejo de predial, pero no solamente este colegio, que por supuesto es realmente resaltable, y felicito al padre Albeiro por estar nuevamente al frente del mismo, porque conozco su gran actividad, pero a distintos niveles también. De manera que, doctor Samuel, lo invito a que estemos atentos a partir del 3 de octubre para que realmente podamos formular en los distintos debates que se den. Usted, no sé si está en las comisiones económicas, usted está en la primera, él es un conocedor del tema constitucional, pero los congresistas tienen la oportunidad de desplazarse, aunque no pertenezcan a las comisiones de terceras, cuarta y sexta, entiendo que son las que se dedican a ese tema, pero ellos pueden perfectamente pedir la palabra, y en plenaria también, para formular esas políticas. Yo encuentro que también hay otros mecanismos que se pueden utilizar para que se fortalezcan las finanzas de la educación privada.
Uno de ellos, en Bogotá se aprobó ayer, por ejemplo, y yo fui el ponente hace 17 años en el Consejo de Bogotá de la primera oleada de colegios en concesión. Conozco perfectamente los estudios que se hicieron al interior de la Secretaría de Educación que indicaban que para poder mejorar la calidad de la educación se requería fundamentalmente mejorar varios componentes o varias variables que afectan la condición en que se recibe la educación por parte de los niños, sobre todo de los estratos menos favorecidos. Y entonces conozco al dedillo el tipo de contrato que se hizo. Me encanta que el Consejo de Bogotá actual haya decidido apoyar decididamente que continúe ese modelo. Y ese modelo de concesión debe ser también replicado, pero a gran escala, en las distintas regiones del país. La doctora Cecilia María Vélez, después de haber pasado y de haber formulado y de haber llevado exitosamente este programa en Bogotá, tuvo la oportunidad de llevarlo también en algunos sectores del territorio nacional, pero con una restricción, que fue la de que solamente en aquellos lugares donde se recibían regalías, se podían construir determinados colegios para CISBEN 1 y 2, es decir, los más pobres de entre los pobres, para construir ese tipo de servicio educativo. Eso yo creo que hay que empujarlo para que ustedes, en el know-how que tienen, en el conocimiento, en la experticia del buen manejo de cómo se formulan buenas prácticas de educación que conduzcan a la calidad, pueden ustedes también aplicarlo en el sector público a través de modelos de colegios de concesión. El doctor Samuel ahora les va a hablar de también un subsidio a la demanda, pero yo le dije que yo simplemente lo iba a dejar formulado para que él lo profundice, porque yo creo, y lo viví cuando fui cónsul general de Colombia en Nueva York por 5 años, viví que allá los padres de familia de los estratos, aunque no haya ya estratos, no se llaman así, pero sí hay niveles, por supuesto, de ingresos y barrios que son mucho más golpeados por la falta de ingresos que otros, y en los estratos populares de los países desarrollados, particularmente en Estados Unidos, se da la modalidad de los colegios charter school, como se llama ya, es decir, al padre de familia, lo que traduce este modelo es que se le da un bono para que ese bono lo utilice el padre de familia y matricule a su hijo según la información de calidad que está permanentemente informado los padres de familia a través de las páginas web de las Secretarías de Educación de allá. Ellos pueden saber cuáles son los colegios privados que mejores resultados en calidad tienen y entonces utilizan el bono educativo. En Bogotá podría ser un bono, por ejemplo, de unos 2.400.000 pesos, aunque la educación pública en Bogotá está alrededor de 4 millones de pesos el costo. Cuando uno divide la totalidad del presupuesto de la Secretaría de Educación por el número de estudiantes matriculados en la cobertura bruta, encuentra que el costo está cerca de 4 millones. En cambio, los colegios de concesión están alrededor de 2.400.000 y los colegios en convenio están inclusive con resultados de calidad cada vez mejores, también rondando por esa cifra. De manera que si se formula ese tipo de bonos en que el padre de familia reciba ese bono, que es una especie de pagaré, en que la Secretaría de Hacienda del distrito o de las distintas regiones donde ustedes imparten la educación se compromete a pagarle al colegio donde el padre escoja que se matricule su hijo, ustedes podrían tener también una mejora sustancial en los ingresos y seguir jalonando este tipo de actividades, repito, como ejemplo de calidad en todo el país. Conversando con los presidentes, yo encuentro que también hay una enorme cantidad de recursos que se están destinando en el caso de Bogotá para mover estudiantes de una localidad a otra. Entiendo que para este año ese valor total está en unos 62.000 millones de pesos. Eso de mover estudiantes de un lugar a otro no es lo mejor. Eso no contribuye al bienestar del joven. Eso no contribuye a la tranquilidad de la familia, eso aumenta la sensación de inseguridad y eventualmente la accidentabilidad que se presenta. Lo mejor sería que más bien se fortalezca ese modelo de bonos o de convenios que haya en las distintas localidades para que el niño estudie cerca de su casa. En fin,
Yo lo que vine hoy fue a conversar con ustedes, a escucharlos, a ponerme nuevamente al servicio de la educación, repito, sin ningún interés más allá del reconocimiento y del orgullo que siento de trabajar de la mano con ustedes como lo he hecho en el pasado, y decirles que estaré atento a las distintas propuestas que ustedes hagan y por supuesto de la mesa de colegios privados que hay en Bogotá y en el país y que funciona ahora con una unidad resaltable para poder colaborarles en todo ese tipo de actividades. No quiero tomarme la totalidad del tiempo, no quiero perjudicar en el uso de la palabra a Samuel, a quien admiro y aprecio mucho, y realmente yo por ahora, doctora Marta, dejaría así esta breve introducción que he hecho para que el doctor Samuel haga su presentación, nos explique cuál es su propuesta y después podamos más bien, moderada por usted, hacer un conversatorio. Muchas gracias y realmente un gran aprecio.